Bueno, y acá nos encontramos con Marina Crespo, que ella misma se va a presentar. Así que bueno, bienvenida a la red, Marina. Muchas gracias por esta charla. Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes por habernos convocado. Mi nombre es Marina Crespo, soy afroentrerriana, afrodescendiente y coordino en este momento agrupación Entre Afros, una agrupación de afroentrerrianos y afroentrerrianas, así como también gente que se acerca a la agrupación desde el respeto, es uno de los requisitos que tenemos, y se interesa por la temática, no necesariamente quienes integramos agrupación Entre Afros debemos ser afrodescendientes, pero sí es un requisito justamente el respeto hacia nuestra cultura y que el interés en acercarse sea un interés genuino desde la idea de construir conjuntamente. Buenísimo. ¿Nos puedes contar qué actividades lleva la agrupación adelante? Sí, son variadas y bueno, la agrupación fundamentalmente eh, comienza en 2017, es importante también destacar, es una agrupación muy nuevita, se incorpora también en la red federal de afroargentinos y afroargentinas del tronco colonial, junto a organizaciones del resto del país y la red en realidad nuclea a aquellos afrodescendientes que justamente descendemos de esclavizados y esclavizadas desde la época de la colonia. Eh, a la actualidad hay otros grupos de afroargentinos y afroargentinas con los cuales tenemos cuestiones en común, pero bueno, esta es como nuestra característica identitaria, con el fin de no olvidar que no todos los afros han llegado a Argentina en las mismas condiciones. Es decir, nuestras ancestras llegaron esclavizados por los españoles, en condiciones infrahumanas y bueno, sometidos a justamente todo el proceso de trata esclavista, que claramente no fue amoroso como nos quieren convencer de que así fue, de que en Argentina la esclavitud no fue tan cruenta, y eso no es real. Es cierto que en Argentina los esclavizados y las esclavizadas no iban a las plantaciones de azúcar a trabajar 20 horas diarias, pero también es cierto que los esclavizados y las esclavizadas en Argentina sufrieron la vulneración de sus derechos permanentemente porque eran considerados objetos y considerados objetos, con lo cual no tenían, por supuesto, no tenían derecho a nada, ¿sí? Entonces, bueno, las actividades que nosotros desarrollamos en relación a esto tienen que ver con educar, generar las condiciones para que la ciudadanía en general conozca de la presencia afrodescendiente en Entre Ríos, fundamentalmente, por supuesto que a través de Entre Ríos también en Argentina, pero en Entre Ríos fundamentalmente porque Entre Ríos es un lugar donde se cree que justamente descendemos simplemente de españoles. Luego, con todo este empoderamiento de las organizaciones de pueblos originarios, comienza a incorporarse esa mirada de también la existencia de los originarios desde un principio, pero en relación a la temática afro recién comienza. Entonces, trabajamos fundamentalmente con otras organizaciones, por ejemplo, en este caso a nivel social, con organizaciones de las colectividades, la Unión de Colectividades, nos han invitado a participar como adherentes, no porque seamos colectividad, sino que justamente para tener una mirada más diversa. Hemos aceptado y agradecemos esto porque nos parece fundamental.
si hablamos de diversidad, tenemos que incorporar lo europeo, lo originario y lo afro como justamente raíz constitutiva de nuestra tierra, ¿no? De nuestro territorio y de nuestra nación también. Y además trabajamos en todo lo que tiene que ver con procesos educativos, con el Consejo de Educación, con escuelas directamente, en donde, bueno, se nos convoca a plantear esta existencia de la tercera raíz que todavía no aparece en todos los textos escolares, por ejemplo. En ese sentido hemos trabajado con la agrupación para lograr la adhesión de la provincia a la Ley Nacional del 8 de noviembre, que establece ese día como el Día de los Afroargentinos, las afroargentinas y la cultura afro, determinando que se incorpore el calendario escolar el 8 de noviembre y la temática afro en la currícula. Por el momento lo que está sucediendo es que se incorpora el 8 de noviembre a las efemérides. En la currícula todavía no aparece la temática afro, en los libros de texto aparece poco. Bueno, es en relación a lo que tenemos que seguir trabajando. Y la provincia adhiere a esta ley, con una ley, la 10.667 de Entre Ríos, a partir de la cual nosotros y nosotras ya comenzamos a figurar con el 8 de noviembre en el calendario escolar de Entre Ríos. Eso nos parece un avance, parece menor, pero no lo es, porque nos permite a nosotros y a nosotras, además, poder trabajar con las instituciones y no quedar a la espera de la buena voluntad de algún equipo docente que quiera tomar el 8 de noviembre. Fundamentalmente eso, y bueno, el trabajo en relación al trabajo directo con la comunidad. Generalmente hacemos talleres con colaboración de personas que se han dedicado a estudiar todo lo que tiene que ver con la música y la danza de raíz afro aquí en Entre Ríos, como es Pablo Suárez, un trabajo que ha realizado sobre candombe litoraleño. Y bueno, es también una manera de hacer conocer a la sociedad de qué forma nuestros ancestros y nuestras ancestras resistían a la opresión. Y la música y la danza ha sido una de ellas. En esto que estás contando de la educación, que es muy importante, nosotros que nos preparamos y digamos, vamos especializándonos en algunos temas que tienen que ver con patrimonio, aparece esto, ¿no? Constantemente de la decolonialidad, de la descentralización, la fuerte presencia europea en todo lo que tenga que ver con los procesos creativos, sobre todo, no solamente del trabajo, sino también en la cultura. Nuestros dameros, digamos, que son formaciones españolas, digamos, y todavía nos organizamos de esa forma. Entonces, por ahí la pregunta es, si bien hoy reconocemos fuertemente, más allá de que desde 2010 está el cambio del nombre, ¿no? Le cambiamos el Día de la Raza por el Día del Respeto, que con mucha justicia lo hicieron, a la diversidad cultural. ¿Crees que este proceso se terminó? ¿Crees que este proceso de colonización que está empezando nos lleva a un lugar donde podemos construir desde un lugar más, con una mirada más reflexiva, o la presión es constante en este proceso que parece ser que sigue, ¿no? Colonizándonos? Yo creo que vamos avanzando. No sé si coincidirá con la mirada de los hermanos y las hermanas de pueblos originarios. Creo que vamos avanzando. En esto ningún cambio social se logra de un día para el otro, y es cierto que además de la reglamentación hay que ir mucho más allá, hay que ir directamente al desarrollo de políticas públicas concretas que lleguen a los territorios. Eso por ahí es lo que cuesta. No es solamente formular una ley, reglamentarla, promulgarla y bueno, decir, bueno, listo, ya está, a partir de ahora acá. Pero creo que se va avanzando muchísimo.
Y yo como docente veo que al menos la gente que todavía no está de acuerdo con este cambio de mirada, al menos ya no habla del Día de la Raza, ¿sí? Al menos no pone palos en la rueda, lo cual es para mí bastante, viniendo justamente de un sistema educativo bueno, de Sarmiento, ¿no? Que era una persona que justamente en relación a los originarios y a los afro consideraban que eran salvajes, que eran como animales, ¿no? Y por eso raza, como un perro, digamos. Perro, un gato de raza. Hoy, ante justamente el cambio de conceptualización, al dejar de hablar de razas y hablar de etnias, bueno, creo que esto se va, en este sentido se va avanzando. Y al menos aquella gente que no está de acuerdo, como decía, al menos se llama silencio, porque hay un proceso fuerte, fundamentalmente desde las organizaciones, de la sociedad civil, de pueblos originarios y de las comunidades afro, que está presionando. Por momentos sí, la presión es constante. Desde Entre Afros, la realidad es que nosotros pretendemos ser dialoguistas, no ir, como hablábamos recién, con la patada en el pecho en contra de aquellos europeos hoy, o sea, una patada en el pecho contra los europeos, porque los europeos, o sea, los descendientes de europeos que habitan hoy en nuestra provincia, no son aquellos que vinieron y no necesariamente su pensamiento coincide con el de aquellos, porque son otros tiempos históricos, o sea, es diferente, la gente va aprendiendo, se va construyendo, es un proceso el cambio de mirada. Yo creo que estamos ante ese proceso. No con esto quiero decir que no exista la discriminación ni el racismo, porque de hecho existe, un poco más solapado, pero existe. Ahora sí entiendo que nosotros y nosotras de las organizaciones podemos generar espacios de reflexión que hagan que la gente pueda al menos preguntarse, o al menos antes de decir algo, decir, este negro, este tape, dice, ay, pucha, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué sé yo? Al menos eso, preguntarse, replantearse por qué yo digo esto, de dónde viene. A veces reproducimos prácticas que ni siquiera sabemos de dónde viene y no todo el mundo lo hace con la intención de discriminar, de herir, desde una mirada racista. Es algo que, o sea, que viene, que forma parte de la educación que hemos recibido todos y todas los argentinos. Sí. Yo, mucho tiempo, dije negro de M, esto, tape, ay, estos negros, ¿qué querés también? O sea, mucho tiempo lo dije, porque uno realmente era la educación que había recibido, y bueno, reproducía para referirse de manera despectiva hacia algo, hacia alguien que no era educado, que generalmente era pobre, ¿sí? Que no tenía buenos modos, que no era una persona leída, instruida, bueno, es así, digamos. Sí. Sigue sucediendo, pero creo que, vuelvo a decir, creo que hay un proceso para bien, ¿no? Una construcción que se va enriqueciendo, que va entendiendo que somos un país culturalmente diverso, porque la humanidad misma lo es. O no sé si es una mirada, qué sé yo, muy esperanzadora la que tengo. Creo que sí, creo que vamos en camino y entiendo que nuestro papel como organizaciones es fundamental en esto. Sí. Es como, bueno, rescato esa cuestión de no ir con una patada en el pecho, pero sí tener este acto revolucionario, ¿no? De cambiar paradigma y entender que son procesos muy lentos, que los que somos muy ansiosos es como que queremos hacer toda la normativa, toda la parte curricular, toda la parte pedagógica, y lleva sus tiempos, porque de nada nos sirve tener estos temas de reflexión cuando en el grupo familiar de ese chico que está aprendiendo del otro,
eh, genera esta cuestión de clases, esta cuestión de poner, digamos, ubicaciones como de importancia, ¿no? De qué tipo de persona es mejor que otra. Vos misma hoy decías de la tercera raíz. ¿Y por qué llamar la tercera raíz? Si vamos a la revista Muy Interesante, nosotros todos venimos Sí. dicen que Eva era negra, o sea que venimos de África, y por qué no hablar de una primera raíz. Entonces también es como que estos procesos Sí. son muy lentos. Y trayendo a la charla que tuvimos hace poco con Héctor Santomil, que nos decía que de la comunidad de los charrúas ahí en Villaguay, que les cuesta mucho a ellos, a la comunidad de los chicos sobre todo, tratar de que se sientan orgullosos de su identidad y sufren mucho la discriminación. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué mirada tienen con respecto a esto? Y sí, a nosotros en general y a nosotras nos sucede más o menos lo mismo, porque la realidad es que si bien estamos, yo te decía, estamos en proceso y uno tiene una mirada alentadora, mientras tanto siguen reproduciéndose prácticas que generan mucho dolor, eh, las prácticas racistas que, o sea, fundamentalmente tienen que ver con considerar que hay una raza blanca superior a todo lo otro que sea de otro color, eh, bueno, genera en todos los ámbitos, no solamente hacia afuera de las organizaciones, digamos, afro, que donde se entiende que uno debería contar con, o sea, que estas prácticas no deberían existir, sin embargo, también incluso hacia el interior de las organizaciones existe, entonces es difícil. Y es difícil si nosotros no educamos con el ejemplo también que nuestros niños y nuestras niñas lo aprendan. Eh, es un trabajito de hormiga, porque quizás, por ejemplo, como docente uno ve un acto de discriminación, xenofobia frente a aquellos que no son, por ejemplo, del lugar, eh, lo vemos todos los días, los bolivianos, los peruanos, los bolitas, los Los paraguayos. cubetas, claro, exactamente. Bueno, uno quizás como docente en el aula puede generar que esto no suceda, no desde el castigo, o sea, no vamos a volver como decíamos en la época de Sarmiento, no le vamos a poner una esquina con maíz al que le dice vos sos un negra, o sos un indio, pero sí desde el diálogo, desde la charla, pero claro, puede suceder en un aula. Después, cuando los chicos y las chicas salen a la sociedad y hacen su vida de niños y adolescentes, y sí, lamentablemente sí, todavía siguen existiendo estas prácticas de discriminación racistas, como te decía, xenófobas, donde en realidad es esto de lo que habla Rita Segato de los otros de la nación. Eh, en realidad incluye a todos y a todas aquellas que son diferentes. Yo soy licenciada en educación especial y puedo asegurarte que mis estudiantes, y el 90% pasa por lo mismo, ¿sí? Porque se salen de lo que consideramos normal, ¿sí? De aquel que puede ir avanzando en el sistema educativo y en la vida, y bueno, y puede acceder a un título, ¿sí? Bueno, esto muchas veces ni las juventudes, ni las niñeces de pueblos originarios, ni afro, ni las personas con discapacidad pueden lograrlo. Entonces, claro, son permanentemente dejados afuera, siempre se les marca qué es lo que no van a poder. Yo no lo tomo como algo, digamos, que sea exclusivo de las culturas originarias y de las afro, sino que me parece que tenemos que abrir un poco más eh, la mirada y darnos cuenta de que no es solamente lo único que nos pasa, lo cual es preocupante porque estamos ante una sociedad eh, justamente colonizada, perdón, por un modelo de perfección que no existe, humanamente no existe, ¿sí?
y no es, cierto que si vos te pones a investigar, no es algo nuevo, así como a los negros y a las negras, como se les decía en ese momento, se los esclavizaba, se los maltrataba, al igual que a los habitantes de pueblos originarios. Habitantes de pueblos originarios, a las personas con discapacidad, hay lugares donde se las tiraba de arriba de un monte, de un cerro, y listo, porque no servían. Eh, es bravo también. Bien. Tiene que ver con esto que nos hace, o sea, me parece que los originarios y las originarias, afros, le marcamos a la sociedad justamente lo que no quieren ver, esta diversidad. Es mucho más fácil marchar como que todos somos iguales, al mejor estilo soldadito, entonces bueno, yo me dirijo de la misma manera a todos, hablo con todo y todas, bueno, pero eso la verdad que no es la vida, digamos. Mm. Y creo que es lo que venimos a marcar y por eso cuesta también verlo. Es mucho más fácil hacer como que todos somos iguales y 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 20, ponele y bueno, listo, todos iguales, para todo lo mismo. Y no, contemplar la diversidad, digamos, vivirla, eh, verla en los territorios implica un compromiso enorme, no solamente desde los estados, desde los gobiernos, sino desde nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Que vamos hacia una identidad inversa, digamos, o sea que nosotros vamos a buscar la afiliación a algo que nos corresponde, pero que hoy nos damos cuenta que la tenemos. Por ejemplo, yo el otro día le decía a, a una de las colectividades charrúa, yo me siento charrúa, ¿cómo hago para ser parte? ¿No? Y entonces, como, ¿pero por qué? Porque hoy tengo esa posibilidad de tener esta afiliación invertida, digamos, en el sentido de que voy viendo de qué tengo de mis raíces Sí. y cómo tal vez por ahí tal vez quiero formar parte de algo. Yo creo que vamos camino a eso. ¿Vos cómo lo sentí en ese sentido al sentirse charrúa, al sentirse afro, sentirse latinoamericano, americano, sentirse parte de este mundo? Yo creo que tiene que ver, bueno, fundamentalmente con esta mirada plural y diversa de la que veníamos hablando, ¿no? Darnos cuenta de algo que nuestros ancestros y nuestras ancestras, pero la recontra tenían clara en relación a esta justamente diversidad propia de la humanidad, que incluso en culturas ancestrales a veces tampoco se respetaba, no era, o sea, no es que todo era una panacea, esto que te digo que sucede con las personas con discapacidad que eran arrojadas porque no eran productivas. Eso no es ni más ni menos que capitalismo. Yo te estoy hablando en la época de Grecia y Roma, no es de ahora, ¿no? Eh, a mí me parece que es riquísimo que nosotros podamos y nosotras podamos hoy asumirnos eh, europeos, originarios y afro en nuestra provincia. En la organización no va a haber nadie que se autoperciba como afrodescendiente y que no sea bienvenido. Lo que sucede, sí, y es algo que nosotros hablamos mucho hacia el interior de las organizaciones, es que a los originarios y a las originarias y afros siempre se nos exige eh, cómo justificar nuestra procedencia. ¿Vos tenés algún documento que diga que tu abuelo era negro? ¿Vos tenés algún documento que diga que sos de la comunidad mapuche? Tu pelo es lacio, no es muy Claro, no, identificado. vos no tenés nariz ancha, vos sos blanca, eso me pasa todo el tiempo. ¿Viste? Sí que tengo las motas, que bueno, ahí con eso sí, pero si no, es como que todo el tiempo nosotros y nosotras tenemos que justificar, y creo que a los hermanos y a las hermanas de pueblos originarios les sucede lo mismo, hay como un negrómetro de, a ver, ¿qué tan negra sos vos realmente? ¿Sos afro vos realmente? Entonces ahí tiramos por la borda todo lo que pregonamos. Y me parece que es ahí donde hacemos agua, porque si yo te digo, vos me ves así, la primera vez que me ves, te digo, ay, sí, yo tengo raíces suizas,
bisabuela vino de Suiza, huyendo de la guerra, y se encontró con mi bisabuelo acá, Reula, y bueno, los Crespo vinieron de España. ¿Vos me pedirías algún documento que testifique eso? O sea, mucha gente daría por sentado que sí, española, suizo-español, seguro, mirá, blanca, los rulos deben ser de los moros, seguro que andaban por allá. Es más, si tenemos la oportunidad de hacer un ADN, tal vez ahí justificaríamos que tenemos de todas las etnias. Pero por supuesto que hay estudios que lo demuestran. Y entonces, bueno, eso a mí me parece muy fuerte, porque nosotros venimos de una historia negada, no va a haber ningún papel. Es casi, o sea, yo te diría que es un 10% en relación a la gente que es afrodescendiente. No puedo hablar de pueblos originarios porque no conozco las estadísticas, pero en relación a la población afrodescendiente, yo te diría que prácticamente el 10%, 15%, que sí tiene un papel que dice que la abuela era mestiza, era mulata, como se catalogaba en ese momento, pero el resto, no, o sea, yo sé de tradición oral, y porque ahora, estoy hablando hace muy pocos años, yo empecé a investigar, y sé que mi tatarabuelo era hijo de una esclavizada con un patrón de estancia. Pero ¿quién lo cría? El patrón de estancia con su mujer. Yo, de la mamá de mi tatarabuelo, no tengo ni idea. Nosotros somos Crespo, Crespo de la Paz, de la estancia de La Paz. Todo el mundo sabe que había esclavizados y esclavizadas, pero bueno, y además no tengo ningún documento para justificar eso. Yo sé que soy afrodescendiente, no se lo tengo que demostrar a nadie. Si no, no estaría armando una organización a pulmón donde más lo que ponemos plata que lo que, o sea, a nosotros plata no nos ingresa prácticamente. Y lo que ingresa es porque la trabajamos en relación a la temática. Todo cuesta el doble, no podemos ni siquiera llegar a hacer la asociación civil y tener personalidad jurídica porque todo es dinero y se hace recontra cuesta arriba. No digo que nunca va a suceder, pero digo, no es tan sencillo. No cualquiera dice, yo soy afrodescendiente, porque no. Y entonces no está bueno tampoco que se nos pida justificarlo y testimoniarlo todo el tiempo con papeles. Lo mismo a los habitantes y a las habitantes del pueblo original. Esas raíces nos constituyen. Basta de pedirnos papeles. ¿Por qué? Porque a los europeos y a las europeas no se los pedimos. Y además porque la gente que desciende de europeos y europeas sí los tiene. A mí me pasó el año pasado, y lo traigo a colación porque quedé bastante impactada. Hubo justo un encuentro de colectividades donde venía Nación en la gestión anterior, que claramente no tenía mucho interés por conocer las raíces de nada, ¿no? A nivel presidencial me refiero. Entonces había una mesa donde uno podía ir y dando los datos de cuándo llegaron sus ancestros, más o menos le hacían, en base a la redundancia, la base de datos que tenía Nación en migraciones, hacía más o menos el recorrido que había hecho la familia de acuerdo a cuándo habían llegado en los barcos. Bueno, yo me acerco y les digo, yo necesitaría saber en relación a los afros que llegaron, no a mi familia en particular, porque sabía que eso no iba a existir. No, tenemos de 1800 en adelante. Esa fue la respuesta. Pero no hay ningún registro de algún afrodescendiente que haya llegado, aunque sea en condición de esclavizado o esclavizada. No, de eso no tenemos. Esa fue la respuesta. Y después otra que casi me muero. A veces hasta molesta la respuesta, ¿no? No el contenido de la respuesta, sino la forma de responder, ¿no? No, sí, como como diciendo, pero ¿cómo vas a preguntar eso? Tan impactada, y lo otro que también lo traigo a colación porque me pareció tremendo. Y bueno,
no quise ir con la patada en el pecho, aunque se lo hubiesen merecido, derechos humanos de Nación aclaro siempre, de la gestión Macri, planteó aquí en Paraná la realización de un crucero que se iba a llamar El Retorno para aquellos descendientes de europeos que quisieran retornar a su lugar de origen. Yo en ese momento, sinceramente, como coordinadora de la agrupación, casi me paro y le pregunto, ¿dónde iríamos los negros? Abajo, otra vez. Abajo, amontonado, apilado, muriéndonos y siendo tirados al mar cuando ya eran, o sea, carne podrida. Tremendo, o sea, estamos hablando de una dirección de derechos humanos. Por suerte ya a eso lo hemos superado y hoy estamos hablando de otra cosa, de derechos humanos. ¿Realmente Pero, crees, Marina, que lo digo, hemos superado? ¿Realmente crees que lo hemos superado? Yo yo creo que creo, estos ese discursos quedan. posicionamiento extremo creo que sí. Me refiero a nivel autoridades, creo que hoy estamos hablando de otra cosa. Bueno, pero ¿quién nos quita que dentro de 4 años o próximos 8 años vuelvan de vuelta a dar un discurso y que No, y que un no, 9 de julio lo invitemos al rey de España y le sí, digamos que qué lástima que nos independizamos, ¿no? Porque la verdad estábamos tan hubiera bien. sido genial. Sí. Sí, es muy fuerte. Yo creo que ahí es donde nosotros y nosotras como ciudadanos tenemos que tener un rol eh, Y ojo que yo no estoy protagónico y hablando ahí de... sí patalear, Está digamos. bien, Ahí sí vamos a ir tener que ir con la patada en el pecho. Eso no puede seguir sucediendo. dejemos en claro que esto no es una cuestión partidaria. Esto No, tiene es que una ver con un cuestión posicionamiento, comunitaria. De- sí, y sobre todo de respeto a las luchas, ¿no? Que se hicieron. por supuesto. Sí, sí, Porque sí, son soportamos muchas pensamientos, invasiones. sí, un pensamiento completamente conservador. Sí. No importa desde dónde venga. Tampoco es que hoy estamos en la panacea, pero al menos yo lo que destaco es que hay gestiones que escuchan y otras que no. Mm. Otras que piden la foto, por ejemplo, vos imaginate que pedir una foto y mandan la mía, no van a, o sea, yo no soy afro. O sea, para el conservadurismo yo no soy afrodescendiente, claramente no van a poner mi foto. Te darían un toque de Photoshop, digamos, como para justificar. Claro, no me pintarían con corcho. ¿Viste? Yo te pido disculpas que me estoy riendo, pero en No, realidad, pero es que es lo que sucede, que qué suerte que podemos pensarlo y ponerle un poco de humor, porque si no ya hubiera, o sea, eh, estas prácticas han costado hasta suicidios en otras épocas, bueno, a ¿sí? ver si acá vamos a Nubajay nomás, que está el cementerio de los Nenecos, digamos, en Villaguay. En eh, Villaguay, sí. En Villaguay. Sájarov, Claro, después, bueno, en Ubajay también hay un cementerio de judíos que atrás tiene un cementerio negro. De, claro, pero sí, atrás. atrás, atrás, Atrás. atrás, Y sí, te das sí, cuenta porque hay una puerta de adentro, adelante, si no, no sabrías. Porque por ahí decís, bueno, a ver, capaz que le pusimos mal la puerta, ¿no? No, pero sí, evidentemente está atrás. Hay muchas cosas, por ejemplo, el estudio. El otro día estaba hablando en Buenos Aires con unos amigos y me dicen que es para estudiar los casos de la gente que se recibe, que la mayoría de gente que se recibe es gente blanca. sí, 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 ¿Entendés? Y sí, en eso te quiero decir que integrantes de comunidades afro o de pueblo originario no llegan. Y no, ahí hay un interrogante muy grande que creo que no tenemos que resolverlo solamente por comunidad o separado, ¿no? Sino que preguntamos como argentino qué nación queremos. sí. De, más allá de que no se malentienda por meritocracia o por una cuestión de- tiene que ver más con oportunidades que sean las mismas para todos. Sí. Sí, Entonces, y esto que hablábamos, perdón que te sí, interrumpa, esto que hablábamos de que el tener una ley, digamos,
digamos, no garantiza que, o sea, no garantiza el derecho, ¿no? Porque sucede con las comunidades afro, que, a ver, nosotros tenemos acceso a la libertad pública, perdón, a la educación pública y gratuita, en esto que vos traías. El acceso lo tenemos garantizado, vamos a tener un banco seguro en la universidad, en la facultad, en la escuela primaria, en el secundario, en el terciario. El banco lo vamos a tener. El tema es que no podemos llegar, ¿sí? O sea, ¿qué sucede en el medio? ¿Qué no tengo garantizado? No tengo garantizado un trabajo regular y con las horas que corresponde, no tengo garantizado el acceso a la vivienda, no tengo garantizado el transporte, el poder pagar el transporte para ir hacia los lugares de estudio. Y bueno, Los claro, materiales, los libros. los materiales, exactamente. ¿Qué pasa? La gente termina dejando y son contados con los dedos de una mano aquellos y aquellas habitantes de pueblos originarios o afro que llegan a las universidades, ¿sí? Y eso realmente es preocupante. Muchas comunidades afro viven en la pobreza, eh, no tienen acceso a muchísimos servicios que el resto sí. Eh, no es mi caso en particular porque yo, como relataba hace un momento, yo fui criada por los patrones de la infancia. Es otra realidad mía. Pero yo no puedo desconocer, o sea, eso creo que es a lo que tenemos que apuntar, a que uno como ciudadano y como ciudadana, más allá de la propia realidad, no desconozca la del otro y la de la otra. Y no caigamos en esto, acá no trabaja el que no quiere. No es tan así, no es tan así. Hay gente que quiere trabajar y no tiene acceso, porque a ver, vamos, saquémonos las caretas, Fabricio. Vos, un preso que recién salió, ¿vos lo tomás como empleado? No. Y, ¿Quién lo toma? No. no, y encima que Vos, el documento dice, ¿viste? exacto. Vos a uno que viene te corta el pasto porque no tiene acceso a otra cosa, porque no tiene un trabajo regular, porque bueno, vos lo traerías para cortar el fondo de tu casa y convivir o sea, una tarde con vos, con acceso a toda tu intimidad y todo lo demás. No, pero sí contratarías una empresa que se dedica a eso. Y que si hay gente deshonesta te va a robar igual, digamos. Pero seguimos reproduciendo estas cuestiones de negarle el acceso a la gente que es diferente, al pobre, a la pobre, a aquella que tiene piel oscura. Yo lo vivo permanentemente porque me doy cuenta de la diferencia con la que a mí se me recibe como integrante de una agrupación de afrodescendientes en relación a cómo se recibe a otros compañeros y otras compañeras que son de piel oscura, no tienen acceso, digamos, a ciertas cuestiones en relación a la vestimenta, tienen otro aspecto. Bueno, la verdad que no somos tratados y tratadas igual. Y eso sucede todos los días. No es solamente, yo siempre insisto, porque en general tenemos una tendencia a echarle la culpa a los y las gobernantes. Esa gente no bajó de un plato volador. Esa Sí. gente fue empleada como nosotros. O sea, andaba transitando las ciudades y siguen transitando las ciudades como cualquiera de nosotros y de nosotras. Es decir, lo que se ve allá arriba es porque están en la vidriera, Sí, bueno, simplemente, y pero seguimos es con de estos todos y de conceptos. todas. Seguimos con estos conceptos, viste, de arriba, abajo, primero, Sí, último, blanco, negro. Hacemos un juego de, los chicos juegan a decir, vos sos el rey, vos sos este, y vos sos, como sos sí, negro, vos sos el que te vas a sí, trabajar. Y sí, bueno, tratar de ver, o sea, por ejemplo, yo participo como voluntario en un barrio, viste, acá en Concordia. Y si bien su culturalidad no le permite otras cosas más que los mismos códigos de barrio, sí.
Lo que a mí me gusta es que se sienten todo uno, iguales, pero para los demás. Pero adentro del barrio tienen las mismas clases y los mismos discursos. Y voy a Exacto, decir, sí, pero ¿cómo? Es una condición humana realmente, ¿eh? sí, Que nos falta mucho diálogo, ¿no? Nos falta sí. mucha Sí, construcción. suceden mucho estas incoherencias al interior de las, como decís, de las comunidades e incluso de las organizaciones. Eh, Te lo digo porque lo he vivido en primera persona, esto que te decía recién no, esta no es afro. ¿Qué hace esta Claro. hablando de los afro acá? O sea, eso es nada más y nada menos que endorracismo. Pero O sea, sí, racismo hacia el interior de las organizaciones que decimos manifestarnos en contra del racismo. y bueno, yo por ejemplo no Es te muy conocía, delicado el tema. yo Sí, no te conocía. Entonces cuando abro el Zoom, ¿viste? Digo, ay, no pudo venir, mandó un representante. Pero bueno, pasa, sí, pasa. claro, sí, Agradezco sí, que sí, lo traigas pasa. porque a mí también me pasó, pero porque Pasa mucho tenemos, y no es hecho, por eso yo decía hoy, más adelante, eh, mucha gente no lo hace con ningún tipo de mala intención. mm, Y eso es algo que tenemos que trabajar al interior de los movimientos, sobre todo los afrodescendientes. No todo el blanco es una porquería. No todo el blanco, el que nosotros llamamos blanco o blanca, viene a querer chuparnos la sangre. Hay que parar un poco la pelota y ver. No digo que no siga sucediendo, sucede, es pero que no generalicemos, porque si no es todo en la misma bolsa otra vez. sí, lo que pasa es que nos pusieron una grieta muy grande, ¿viste? Y estamos de un lado y Sí, estamos de otro. Y si bien yo considero que mucho, y creo que nosotros en este momento estamos haciendo puentes en esas cosas, es algo que, viste, que está esa imagen, ¿no? De que está cortando el árbol y está del otro lado de la rama, o sea, cuando termine de cortar se va a sí, caer. O sea, sí, creo que también estamos construyendo y tenemos un serrucho al lado. Es medio sí, complicado, ¿no? Esto. sí, Pero sí, son es complejo. procesos que van a llevar tiempo y nosotros estamos acá para reforzarlo y que se mantengan. Con respecto a eso, ¿qué mensaje nos puede dejar desde, desde lo personal? Ya esto te lo pregunto como Marina Crespo, ¿no? Sí, Saliendo un poco de esto de sentirse y ser afro, sí. de lo que un llamado a reflexión a este día de la diversidad, al respeto de la diversidad cultural. Bueno, en relación al respeto de la diversidad cultural, yo creo que primero tenemos que comprender que la humanidad en sí misma es diversa, que nos vendieron otro speech eh, que siempre fue muy injusto y eso implica repensarnos todo el tiempo, porque no es solamente en relación a pueblos originarios y afro. Cómo nosotros consideramos, por ejemplo, los heterosexuales estamos por encima de los homosexuales, seguro, y de los bi, de los binarios, bueno, por supuesto que estamos por encima. O sea, eh, eso también es diversidad eh, y, y es un colectivo que le está pasando muy mal en relación a las prácticas discriminatorias. Eh, Creo que lo fundamental es pensarnos, que tampoco es algo que nos hayan enseñado, preguntar. Vos recordás, yo tengo 43 años, vos preguntabas en el colegio y, mi amor, te querían morfar. Y justamente después uno cuando, y en esto te respondo como Marina Crespo, como docente, después uno cuando ingresa felizmente a las universidades públicas y te encontrás con la posibilidad de preguntar y con el hecho de que la pregunta justamente es la que genera el conocimiento, bueno, ahí eso es lo que uno quiere compartir también. Vamos a preguntarnos, vamos a indagar, no importa si, o sea, preguntémonos sobre nuestros orígenes para poder construir nuestra identidad. Ese es el mensaje que nosotros desde la agrupación, y ahora me vengo a la agrupación, dejamos en las charlas. No es que de ahí de esa charla van a salir 20 personas que se autoperciben como afro.
sino que tiene que salir personas que se pregunten por su identidad y por sus raíces, no importa cuáles sean. Pero justamente eso nos va a permitir darnos cuenta de lo diversos y de lo diversas que somos como sociedad. No importa de dónde sea. Es genial que en un grupo, capaz que no aparece ninguno que tenga raíces afro, pero va a haber españoles, va a haber suizos, va a haber originarios, va a haber afros de migraciones posteriores, va a haber europeos de migraciones posteriores, va a haber bolivianos, peruanos, peruanas, qué sé yo, puertorriqueños, puertorriqueños. Bueno, ahí está la riqueza. Y hay que ponerlo y hay que sacarlo, hay que hablar de eso, porque si no seguimos haciendo con que no. Bueno, sí, la mayoría sí somos blancos, los otros son de afuera. No, no son de afuera, no son de afuera. Habrán sido de afuera hace años, pero hoy ya no son de afuera. ¿Cuántas generaciones de centroamericanos y centroamericanas tenemos acá en la actualidad? De migraciones posteriores, o sea, no hablemos de la época de Colón, no hablemos de la época de la trata esclavista, pero también, ¿no? Ellos son argentinos y argentinas, y nos constituye, porque felizmente, y eso no lo ha podido modificar prácticamente ningún gobierno, es un país de puertas abiertas, a pesar de que hay gente que cree que estos negros vienen a robarnos el trabajo. Cuando digo negros, me refiero a Sí, la gente que engloba a todos los a migrantes todos. dentro de esa categorización, ¿no? Yo creo que eso es a lo que tenemos que apuntar, ¿no? A la diversidad, a entendernos diversos, a preguntarnos en relación a eso, a salir con preguntas, aunque parezca una frase hecha, y a entender que esas preguntas pueden suceder al interior de nuestras familias. No necesito ir a consultar a un especialista en antropología, en arqueología, no necesito ir al archivo de la provincia. Empieza por dialogar en casa. Y surge porque también, y es algo que trabajamos mucho cuando nosotros nos acercamos a dar charlas y talleres, también hay muchos adultos y adultas mayores que silencian ciertas historias porque nadie se animó a preguntarlas. Y ya cuando son grandes, que pierden el filtro, yo siempre les digo a los gurises cuando hablan, pregunten a los abuelos, traten a los abuelos ya no les importa nada. Las abuelas lo mismo. Largan todos los secretos familiares, los cuentan, ya no tienen filtro. Y eso está buenísimo. No necesitamos de ningún académico, de ninguna académica para que eso suceda. Eso es un poco, digamos, el mensaje. Pregúntense sobre sus orígenes, no importa cuáles sean. Eso a mí me parece. Y surgen cosas re lindas, re lindas. eh, Ay, vos sabés que le fui a preguntarle a mi abuela y vos sabés que me dijo tal cosa. Es hermoso lo que surge. A mí en lo personal me pasó, en mi familia no se hablaba de esa historia porque nadie preguntó, nadie preguntaba. Por supuesto que bueno, yo pasé a ser, además de la única afro en la familia, la oveja negra. ¿Qué vendrá a preguntar esta No. ahora? Pero está buenísimo porque es liberador, libera y empodera esto de preguntarse. Yo me parece que eso es lo que podría aportar. Bueno, Marina, fue un gusto, me quedaría ahora charlando, la verdad que desde la red te damos las gracias. Estamos con estas charlas abiertas de reflexión, tratando de dejar mensajes de los portadores de estas ancestralidades, que muy bien lo dijiste, más allá de que uno se perciba o no, eh, uno lo trabaja, en tu caso desde una agrupación, nosotros en red, Sí, así que bueno, esperando que las instituciones puedan captar algo de esto y puedan tratar de ver ese discurso que tienen, sobre todo centralista, ¿no? O europeizante con respecto a los museos, sobre todo, que esas preguntas que por ahí vos le estás diciendo a la gente que se haga, también la podemos invitar a que las instituciones se hagan esas preguntas, a ver qué es lo que tienen exacto, para contar, ¿no? exacto. Sí, 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 es cierto. Bueno, acá tenemos el caso de
no quiero extenderme mucho, pero me parece importante porque quizás esto haga que la gente también se acerque. Tenemos el caso del Museo Serrano, que está haciendo todo un trabajo de remodelación de sala, donde se incorpora justamente a la comunidad afro y a las comunidades originarias. Es un trabajo sumamente interesante que implica, ahí sí, patear el tablero desde lo museológico, y creemos que se nos ha convocado y se ha convocado a comunidades originarias. Es un trabajo que se hace junto a las comunidades, ¿sí? Y me parece re interesante. Y lo mismo en el Museo Histórico de Santa Fe, donde hay un paseo que en un momento se llamó de las dos culturas, cuando recién comenzaba todo esto de la puesta en valor de los aportes de pueblos originarios, y hoy, gracias al trabajo de la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana de Santa Fe, se llama Paseo de las Tres Culturas. Y conviven, cuando se conmemoran ciertas fechas, conviven justamente estas tres culturas que lo recorren, comparten su saber, sus experiencias, sus expresiones culturales. Creo que son dos museos que están trabajando muy bien. No lo había traído a colación porque no habíamos hablado de eso, pero es interesante destacar y que esto se replique, como vos decís, en los otros museos de la provincia y a nivel nacional, por supuesto, con una mirada también federal, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces vamos por esas respuestas. ¿Eh? Vamos. Vamos por esas respuestas. Bueno, Sí, sí. muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande y saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia, por escucharnos, por el espacio y por esto que vos decís, comenzar a pensarnos desde otro lugar. Muchas gracias. Gracias a vos.